Volviendo entonces un poquitito al tema de antes, esto del centro vertical de autogestión, en donde pareciera incluso que podemos culpar al sistema, ¿no? Podemos culpar como al hecho de estar ahí, de culpar a alguien más. Con tal de que no sea yo, no importa quién. Porque si es autogestivo, me tengo que empezar a responsabilizar de una parte de lo que está pasando ahí, de mi parte. Entonces, en este texto de Freud que me gusta, de malestar en la cultura, que se habla justamente un poco de esto, de se crea una cultura, pero que al fin y al cabo no termina generando lo que se supone que tenía que generar tanto en un principio, que era un poco la unión hacia la fuerza. Entonces, para no matarnos entre todos y no hacer cualquier cosa, tratemos de trascender esos instintos animales que tenemos y empecemos a unirnos. Para unirnos tenemos que empezar a establecer leyes. ¿Para qué? Para no matarnos unos a los otros. Entonces, la primera ley que en general se hace es la ley del derecho. Todos tenemos derechos. Entonces, cuando esta persona que dice, pero yo tengo derecho a comer lo que yo quiera, uno podría venir como de atrás y decirle, y la persona que está abajo, en los niveles 200, 200 y pico, tiene el mismo derecho a comer que vos. Por más que vos hayas muerto de hambre el mes anterior. Porque lo que a vos te pasó, le está pasando a la persona ahora. Entonces, en este texto, Freud dice algo así como, el hombre busca la felicidad, ¿no? Entonces, uno va buscando esa felicidad en diferentes cuestiones, como por lo menos para ir probando. Y dice que hay como dos fines, un fin positivo para esa búsqueda y un fin medio negativo. El fin positivo es buscar el placer. Y el fin negativo es como tratar de dejar de sufrir, o sufrir lo menos posible. Entonces ahí empieza a charlar un poco más del tema. La cuestión acá es que con esto del placer hay algo como que propone de una satisfacción ilimitada de todas esas necesidades. Una cosa es la necesidad de comer, porque necesito abastecerme, porque necesito tener nutrientes que me permitan por lo menos un poco de vida. Y otra cosa es cuando ya me extralimito un poco en eso y me voy para el otro lado. Entonces ahí antepongo el placer ante la prudencia. La prudencia como esa parte que nos hace humanos. Y en un punto, con esto de la cultura, dice que nosotros renunciamos a esa parte de querer satisfacer esos instintos constantes que nos vienen por un bien común, por un bien que va más allá de nosotros. Y que está buenísimo que hoy en día nos lo preguntemos un poco, porque fíjense que en esta cuestión consumista, el consumo masivo de hoy en día hace que tengamos todo el tiempo cosas para satisfacer inmediatamente nuestros deseos. Todo lo que nos pase lo podemos satisfacer inmediatamente. ¿Con qué? Con cosas materiales, con comida, tapar esto, hacer esto, comprar esto. Entonces, nos llenamos de cosas para suplir esas satisfacciones inmediatas, en vez de las satisfacciones tal vez a largo plazo. O aunque sea preguntarnos y empezar a ver qué nos pasa con el consumo. ¿Podemos empezar a hacer una especie de consumo consciente con respecto a esto? Entonces, para poder ser parte de una cultura, es decir, somos seres sociales los humanos. Como seres sociales, necesitamos pertenecer. Fíjense que en general la persona que quiere salir de lo que es la sociedad y estar en medio de la nada literalmente, a veces lo termina padeciendo, si ya estuvo adentro de lo que es la sociedad en sí misma, ¿no? Uno puede intentar hacer cosas, uno puede hacer compost, uno puede comer comida sana, uno puede hacer esto, uno puede hacer lo otro, pero sigue estando en el sistema.
Entonces, el hecho es, ¿cómo me puedo yo hacer más consciente de lo que estoy consumiendo dentro del sistema? ¿Por qué? Porque hay un juego ahí de que yo dejé de lado el hecho de querer cumplir todos mis caprichos en pos de pertenecer a una sociedad, en pos de que la sociedad me proteja en algún punto. Entonces ahí hay algo de las libertades individuales que no son un bien de la cultura. Y acá entramos un poco a un tema como más desde la astrología, desde el punto de vista de la astrología, que en sí se traduce en lo psicológico, que es lo que se llama a Saturno en Acuario. Saturno en Acuario, Saturno es el planeta de la responsabilidad. A Saturno se le llama el maestro del karma. ¿Por qué? Porque es como ese profesor que nos daba un montón para estudiar y era súper molesto, era súper pesado todo lo que nos daba, pero el día de mañana le agradecíamos eso que nos había dado, porque aprendimos un montón. Medio golpes, pero aprendimos un montón. Entonces, todas las enseñanzas de Saturno son duras. ¿Por qué? Porque es para madurar. Todo lo que Saturno trae es de responsabilidad, es de límites, es de conciencia. Entonces, entre los 28 y los 30 años, se da lo que se dice el retorno de Saturno. Que para las personas en general que tal vez saben un poco del tema o que han hablado, empiecen a chequear, si no, a las personas que tengan más de esa edad o que más o menos hayan pasado esa edad o estén en esa edad, a ver cómo están, a ver cómo se sienten y a ver si tienen o han tenido hechos trascendentales en ese momento. Hechos trascendentales como terrenales, no yendo a lo espiritual en sí mismo. Yendo a hechos que le hayan pasado. Ejemplo, mis papás se separaron en ese momento. Son hechos trascendentales que marcan un antes y un después en la vida de las personas. Entonces Saturno lo que trae es el trabajo, es la responsabilidad. Y por otro lado, como es responsabilidad, Saturno habla de los miedos. ¿Vieron que a veces se dice como lo que más queremos es lo que más tememos? Entonces el miedo puede ser como ese factor que nos paraliza, o puede ser ese factor que nos paraliza y que después nos motiva a hacer algo. Y Acuario tiene que ver con la energía manifestada en el cambio, en la revolución, en la innovación, en lo colectivo, en lo social, en lo que es radical, en lo que es humano, en los movimientos populares que a veces se dan. Entonces, hay que chequear personas en general que nacieron entre el 91 y 93, más o menos, tienen Saturno en Acuario. Pero ¿por qué lo digo también? Porque este año estamos en este momento viviendo eso que es como una energía colectiva que estamos viviendo y que después la vamos a vivir hasta el 2023. Entonces, es algo con lo que nos tenemos que amigar como parte de la sociedad. ¿Por qué? Porque Saturno en Acuario nos pide trabajo colectivo. Nos pide que entendamos que somos algo más que nosotros individuales. Entonces, por ejemplo, si yo me hago una carta natal, puede ser que al principio me quiera hacer una carta natal porque me da curiosidad, o porque me quiero conocer un poco más. Pero en medida que me voy conociendo, voy entendiendo de que no soy yo aislada, sola, sino de que vengo de una familia, y que vengo de una generación, y que soy parte de un sistema, y que soy parte de un universo. Entonces, ahí es cuando empiezo a tomar conciencia con Saturno, que soy parte de algo muchísimo más grande que mí misma, que mi propia individualidad como ente particular, ¿no? En donde, bueno, quiero algo para mí y nada más. Tal vez hay muchas personas que cuando tienen este retorno de Saturno se empiezan a preguntar como, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Es como ese momento cúlmine en donde empiezo a ver lo que hice hasta ahora. Y es como, bloom, de golpe me despierto. Como, che, bueno, sí, nací y estoy acá. Como, quiero seguir así, o me quiero despertar y quiero hacer algo productivo para mi vida. ¿Qué es lo que quiero dejar?
sino para qué vine. ¿Qué es lo que estoy haciendo con esto? Por eso Saturno pide madurar, pide tomar responsabilidad por lo colectivo. Es entender que soy algo más aparte de esas cuestiones aisladas en sí mismas. Es incluso empezar a construir un futuro. Digo, si hoy en día empezamos como a revisar, vemos que se está dando como una especie de cambio de conciencia, nos estamos deconstruyendo y uno dice como, genial, pareciera que está re de moda hoy en día deconstruirse. Me deconstruyo justamente porque empiezo a ver que lo que hasta ahora se vino dando por sentado no está funcionando, no está siendo tal vez tan sano. Entonces necesitamos algo que nos lleve a esos lugares en donde queremos de verdad, en donde queremos mejorar. Digo, si no nos empezamos a preguntar como, ¿para qué queremos mejorar? Si no es porque entendemos que en algún momento va a venir la como descendencia, sea nuestra o no. Pero entendernos como parte de un todo, entendernos como generación, por ejemplo. Entonces ahí sí tomo algo del final de la película, en donde dicen, la niña es el mensaje. Y puede ser que esta cuestión de la niña es el mensaje sea simplemente que el futuro es la nueva generación. El mensaje son las personas que quedan después de nosotros. Es la descendencia, son las futuras generaciones, es lo que uno le quiere dejar a gente más chica que nosotros. Sea amigas, amigos, primas, primos, descendencia en general, no importa. Pero está bueno porque eso implica que tenemos que empezar a construir, Saturno construye y madura, y Acuario habla de futuro. Entonces, construir un futuro. No puedo construir un futuro de la nada, no puedo construir un futuro pensándome solamente a mí, en mí misma, y en mi propia individualidad. No puedo construirme aisladamente. Si quiero construir algo como totalmente de la nada, les recomiendo que si no vieron el documental de Hoyo, lo miren en Netflix y vean todo lo que ocasiona, que ese también está buenísimo para tomar conciencia de lo que consumimos o no y de las maneras en las que se da, porque incluso la película está buenísimo el mensaje que se quiere dar, pero murieron muchas de personas. O sea, mataron a un montón de personas. Entonces también entender como, ¿en pos de qué hago todo lo que hago? Como empezar a preguntarse eso y entender esas conciencias y abrir es lo que nos permite poder hacer esto, mirar para el costado. Porque también nos ayuda a entender de que si me congenio con el de al lado tal vez está pensando lo mismo que yo, y está sufriendo de la misma manera que yo, o está angustiado de la misma manera que yo. Sin ir más lejos, cada día que nos compartimos acá, empezamos a ver que lo que le estuvo pasando a uno, le estaba pasando a varios. La semana pasada, cuando vimos relaciones tóxicas, se dio algo resarpado en donde diferentes personajes pudieron permitirse contar sobre sus relaciones. Y entender, ah, mira, yo tuve una relación tóxica, y mira, vos también, y vos también, y vos también, y vos también. Entonces no soy yo. Entonces es algo que me trasciende. Entonces es algo muchísimo más que yo mismo. Entonces, eso está buenísimo verlo reflejado un poco en la película. Pero a la vez, si yo quiero construir un futuro mejor y no lo puedo hacer de la nada, ¿por qué? Porque yo tengo un montón de construcciones hechas. Entonces, es necesario que si yo quiero construir algo nuevo, como todo lo que tengo en mi cabeza, todas las ideas que tengo y las fantasías, y mira, se podría hacer esto y se podría hacer lo otro, está buenísimo, pero primero necesito deconstruirme. Necesito empezar a abrirme. Y no puedo abrirme si no veo mis miedos.
sumando como a todas las cuestiones que sí fuimos hablando, sin aprender a ser como esos angelitos de caca, un poco. Sin aprender sobre todas esas cosas que no nos gustan. Y sin tratar como de entender que esos no somos nosotros. Son construcciones que se hicieron, que se siguieron fomentando y que repetimos. Pero justamente acá, desde esta conciencia y desde esta responsabilidad de decir, sí, bueno, yo puedo seguir fomentando esto, o puedo decir, por lo menos desde mi lugar, cambiarlo. Claramente, hay veces que surge esa pregunta de, bueno, pero lo que yo hago es como recontra insignificante. Y decir, bueno, pero si yo logro aunque sea que una persona se repregunte, esa persona tal vez agarra otras dos personas, esas dos personas agarran otras dos personas, y así sucesivamente. Entonces, la idea es un poco esa. Si yo puedo empezar a tomar conciencia y digo, bueno, a ver, un ejemplo tal vez más superficial, la cuestión del Instagram, ¿no? De las redes sociales en sí mismas. Yo puedo sumarme y repetir el hecho de que todo en Instagram tiene que ser bonito, todo en Instagram tiene que ser lindo, todo tiene que ser editado, todo tiene que ser como el otro quiere que sea. Yo sigo comentando lo que tal vez a mí no me gusta. Y hay muchas personas que dicen, veo siempre el mismo contenido, veo siempre lo mismo. Y me gustaría ver otra cosa, y me gustaría hacer otra cosa, pero me agarra miedo, porque siento que voy a quedar como una tonta. Entonces, si yo lo pienso y de golpe hablo con alguien que le pasa lo mismo y hablo con otra persona que le pasa lo mismo, digo como, ¿qué estamos haciendo entonces que no estamos generando todo eso? Entonces a partir de ahí se empiezan a dar los cambios. Pero justamente ahí tengo que empezar a abrirme. Tengo que mostrarme un poco vulnerable. Y eso ya empieza a ser el otro aspecto que también estábamos hablando un poco, que es Plutón retrógrado. ¿Qué significa? Plutón es como el planeta de la transformación. Y la transformación en sí, tengo que ir a lo más profundo de mí misma para ver lo que hay y tratar de ver lo que me gusta y ver lo que no me gusta, prenderme fuego y volver a renacer. Se dice que es el rey un poco del inframundo. Pero en sí mismo las cosas que pasan con Plutón, como energía en sí mismo, tienen que ver con aprender a soltar el control. ¿Por qué? Porque las cosas que pasan, Plutón viene a enseñarnos como, discúlpame, pero esto, te guste o no, va a pasar igual. Decidí qué vas a hacer. Decidí cómo lo vas a atravesar. No hay ningún problema, esto va a pasar. ¿Qué vas a hacer vos al respecto? ¿Vas a entregarte y vas a soltar y vas a ver en todo caso qué es lo que te pasa con el control? ¿Qué es lo que te pasa con tu propia vulnerabilidad? ¿O vas a tratar de escabullirte e irte por otros lados? En un lugar había leído que el proceso de evolución es un proceso de destrucción. No podemos construir y no podemos aprender si no nos destruimos. O como poder un poco podemos, pero no llega a ser totalmente verdadero. Hay algo de eso que se escapa, si no nos damos como ese changüí de poder ver todas nuestras sombras. Entonces, en todo este tiempo, cuando un planeta está retrógrado, lo que hace es que en vez de estar para afuera, y en vez de, por ejemplo, mostrarse en el día a día las cuestiones de Plutón, que en sí mismo fueron temas de juegos de poder, por eso hay tantos políticos y tantas autoridades que hoy en día están en los medios de comunicación y están viendo todas las cosas malas que se estuvieron haciendo, en donde se dan cuestiones de abusos, de violaciones, por eso todo este tiempo también se estuvo viendo todos esos aspectos, y en donde se empezó a ver cuáles son los juegos de poder de la estructura en sí misma. Pero esto se vio como todo este tiempo en el afuera. Ahora, cuando un planeta está retrógrado, lo que pasa es que lo empezamos a ver adentro. ¿No? Si no estamos como, bueno, lo de afuera, mirá estas noticias de afuera. Che, ¿y vos estás implicado como parte de la sociedad?
No, es lo que la sociedad hace, ¿no? La sociedad como un ente separado. Pero yo soy parte de la sociedad. ¿Qué es lo que estoy haciendo o no estoy haciendo? O estoy haciendo desde el no hacer, desde hacer la vista gorda. Digo, vieron que hay mucho una frase que dice, somos lo que hicieron con nosotros. Pero somos lo que hicieron de nosotros, puede ser que esté un poco incompleta. Porque llega un punto de eso en donde si nos quedamos ahí, significa que repetimos y miramos todo el tiempo para atrás. Falta la parte de decir, bueno, y con esto que hicieron de vos, vos también estás fomentando eso que hicieron de vos misma. Somos lo que hicieron de nosotros, pero también estamos siendo lo que queremos ser con eso que hicieron, porque ahí yo puedo frenar y empezar a decir, conmigo hicieron todo esto, y empezar a verlo, y ahí sí, meterme bien profundo, que es lo que Plutón retrógrado nos pide, meterse en las sombras, destruirse, que a veces suena como medio romántico, ¿no? Sí, me quiero destruir y quiero ver. Ahí es cuando nos sentimos verdaderamente entre la espada y la pared y sufrimos y nos rompemos en mil pedazos. ¿Vieron? Como cuando agarra ese momento en donde no podemos contener más el llanto, donde verdaderamente nos quebramos. Eso es Plutón, es quebrarse verdaderamente. Entonces, cuando empiezo a ver todas esas sombras, las sombras verdaderas, no las sombras que yo tengo ganas de ver simplemente, sino las que no quiero ver también, empiezo a ver un cambio real. Y empiezo a darme cuenta de que incluso yo estaba fomentando eso que habían hecho conmigo. Que incluso con esto que atañe la comida, como un poco también el eje de Tauro y Escorpio, como las otras caras de una misma moneda que tratan el tema del valor, de la valoración manifestada, fíjense cómo a veces nos cuesta darnos cuenta de lo que comemos. Como nosotros parte de la sociedad que fomentamos a veces comer mal, o a veces no darnos cuenta de lo que comemos, y a veces nos angustiamos, o nos sentimos mal, o nos sentimos hinchados, y decimos, uy, tengo ganas de tratar de comer mejor o comer más sano. A mí, como una experiencia totalmente personal con respecto a tomar conciencia, hace un par de años me había pasado que me puse mal cuando me di cuenta de lo que estaba fomentando en mi cuerpo, comiendo, cuando una persona me dijo, ¿qué te cuesta más, dejar las harinas y los lácteos o dejar el alcohol? No dejar las harinas y los lácteos. Entonces fíjate cuán más adictivo es eso que el alcohol, que te cuesta más dejarlo. Fíjate todo el daño que ya te estás haciendo de por sí, sin darte cuenta. ¿Por qué? Porque eso es algo establecido, es algo habilitado, es algo que nunca nos preguntamos. Y ahí fue como una apertura de cabeza y una angustia completa por decir, uy, a mí me fomentaron esto. Pero el tema no era eso, el tema era ponerse peor por una decir, en ningún momento yo me lo pregunté. Y si vamos un poco a lo que habíamos visto la semana pasada sobre relaciones tóxicas, es, me tengo que perdonar por esto que yo siento que fomenté, por esto que yo sostuve en el tiempo. Digo que a veces era como mucho más difícil perdonarse por haber dejado todo eso que la relación en sí misma, que perdonar a la otra persona. Entonces, todas estas cosas las estamos reviendo ahora, cada uno desde su impronta, pero fíjense que cada uno, por lo menos, no sé, estar en este momento acá, es un poco querer trabajar en el colectivo, porque si cada una de estas 16 personas que en este momento estamos acá, empezamos a entender que hay algo que nos atañe a todos, nos interpela completamente todo el tiempo, somos más que lo que cada uno está tratando tal vez desde su terapia individual. Es algo muchísimo más grande. Entonces lo compartimos, entonces podemos empezar a modificarlo en tanto y en cuanto queramos.
Y ahí justamente está lo incómodo. El cambio no se da desde lo cómodo, el cambio se da todo el tiempo desde lo incómodo. Ahí nos damos cuenta que verdaderamente estamos cambiando porque estamos yendo fuera de lo que conocemos. Termino con una frase que había leído de Jung, que decía que la oscuridad y los cambios drásticos eran como la antesala de momentos de expansión. El tema es si nosotros podemos tal vez corrernos a nosotros mismos y entender que no sabemos si nosotros vamos a ser esas personas que vamos a poder ver esos momentos de expansión. Y hay una frase que dice, una sociedad funciona cuando hay unas personas que plantan semillas cuyos árboles nunca van a poder ver, pero los plantan igual, porque entienden que son parte de una maquinaria muchísimo más grande, que les excede completamente. Como para que nos pensemos en sociedad